Buenos días, vamos a empezar hoy la clase de esófago. Pues el esófago es un tubo muscular, se caracteriza porque es un órgano con una musculatura muy bien desarrollada y comunica la faringe con el estómago. Básicamente su función es de permitir el paso del bolo alimenticio. Bueno, el esófago mide aproximadamente 25 centímetros de largo. Comienza a nivel del cuello, como a nivel del cartílago cricofaringeo, cricoides, perdón, cricoides hasta el estómago. El esófago posee todas las capas que les comencé al principio cuando vimos las generalidades, o sea, tiene mucosa, submucosa, muscular propia y adventicia o serosa. El esófago en su mayor recorrido está en el tórax, ¿sí? En el mediastino posterior. Y cuando ya pasa a la cavidad abdominal, o sea, atraviesa el diafragma y entra a la cavidad peritoneal, esa, esa longitud del esófago es aproximadamente de 2 a 3 centímetros, lo que hay en la cavidad abdominal. Entonces, posee una túnica mucosa. Acuérdense, la mucosa tiene tres componentes: epitelio, lámina propia y musculares de la mucosa. El epitelio del esófago es epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y en los últimos 2 a 3 centímetros, cuando ya pasa al estómago, esa región se llama el cardias. Cardias. Ahí ese epitelio se modifica a cilíndrico simple. Esa zona de transición es abrupta, o sea, de ese epitelio que es estratificado pasa a una sola capa, cilíndrico simple. Luego tenemos la lámina propia, que es tejido conectivo laxo con folículos linfoides y una muscularis de la mucosa gruesa. Debajo de la mucosa sigue la submucosa, que es tejido conectivo laxo. Entonces aquí vemos epitelio plano estratificado, lámina propia, aquí algunas fibritas de músculo de la muscular y mucosa y la submucosa. Luego sigue la capa muscular. El esófago en su tercio superior puede tener fibras musculares estriadas provenientes de la faringe, ¿sí? Pero básicamente es un trayecto muy corto donde las tiene. Y después sigue una musculatura lisa, lisa. Esa musculatura lisa se dispone en dos capas. Circular interna es esta, circular. Y longitudinal externa. Entonces, entre la capa circular y longitudinal está el plejo mientérico de Auerbach, ¿sí? El esófago, después, acuérdese que yo les dije, la mayor parte de su recorrido está en el tórax. Entonces, la capa que sigue de la capa, pues la capa que sigue de esa muscular propia es la adventicia. La adventicia permite que el esófago se fije a las estructuras vecinas. Como ven acá, tiene vasos sanguíneos en forma de capilares, nervios y vasos linfáticos. Ya cuando el esófago llega al cardias y atraviesa el orificio del diafragma, pasa a la cavidad peritoneal. Entonces ahí ya no tiene adventicia, sino que tiene serosa. Normalmente la luz del esófago es así, es virtual, porque pues no está pasando lo alimenticio, entonces se ve la mucosa plegada. Entonces tenemos mucosa, submucosa, capa muscular, adventicia o serosa. Bueno, el esófago posee glándulas. Todas las glándulas del esófago son mucosas, producen moco. El moco es para facilitar la deglución de los alimentos. Además, en el tercio inferior, o sea, en el cardias, cuando ya se une con el estómago,
Estas glándulas mucosas son muy importantes porque, perdón, cuando hay paso de ácido, que en el estómago se produce ácido clorhídrico hacia el esófago, hacia la parte inferior, ese moco evita que haya daño de la mucosa. Entonces, las glándulas mucosas del estómago, del esófago están en la lámina propia o en la submucosa. Entonces, las glándulas mucosas que están en la lámina propia se localizan en el cardias y a nivel superior en la unión con la faringe. ¿Sí? Es- estas glándulas son tubulares, producen moco y son ramificadas. Son muy importantes, acuérdense, en el cardias, porque previenen, ese moco previene que el ácido clorhídrico dañe la mucosa del esófago. Hay otras glándulas que están en la submucosa, donde pues su porción adenómera es de predominio mucoso también, pero son tubuloacinosas y como están en la submucosa, pues tienen un conducto que atraviesa toda la mucosa para verter el contenido a la luz. El esófago tiene dos esfínteres, pero son fisiológicos, no son anatómicos. Un esfínter anatómico, acuérdate que son fibras en forma circular, como el músculo orbicular de la boca, uno lo puede cerrar, el esfínter del ano, ¿sí? Acá el esófago no tiene esfínter anatómico, sino fisiológico. Entonces hay un esfínter esofágico superior cuando se une con la faringe y un esfínter esofágico inferior cuando el esófago se une con el estómago. Como esos esfínteres son fisiológicos, van a responder es al sistema nervioso autónomo y algunos péptidos intestinales, ¿sí? O sustancias que funcionan como hormonas. Eh, el esófago, ¿cómo pasa el alimento hasta el estómago? Pues porque hay un peristaltismo y el peristaltismo es regido por el sistema autónomo. Muchas fibras mm, que están en el esófago provienen del vago, pero también por la gravedad el alimento desciende hacia el estómago. Entonces, una persona que tenga alteración del esfínter esofágico inferior, o sea, que esté relajado y no se contraiga, ¿qué puede pasar? Que el ácido clorhídrico del estómago se venga para el tercio inferior y empiece a lesionar la mucosa. Ese epitelio que es plano estratificado, ¿sí? Se empieza a parecer a un epitelio que produce moco, ¿sí? Como para tratar de defenderse. Y eso es lo que se llama metaplasia o esófago de Barrett. Es muy importante tener en cuenta esto porque cuando ocurre esa metaplasia, o sea, se cambia ese epitelio, esto es un factor predisponente para el cáncer. Bueno, el esfínter esofágico superior solamente se abre cuando comemos. De resto, se cierra para que el aire no pase al estómago. ¿Sí? Ustedes han escuchado que los niños, cuando están recién nacidos, uno les da tetero y luego los tiene que cargar y darles palmaditas, dizque para que boten los gases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos esfínteres, tanto el superior como el inferior, son muy inmaduros en los lactantes, en los niños. Se empiezan a madurar a partir del sexto a octavo mes. Entonces, siempre a todos los niños recién nacidos hay que cargarlos y esperar a que boten esos gases. ¿Por qué quiere decir eso? Que pasó durante la eglución, pasó mucho aire hacia el estómago. Y algunos, por eso hay que cargarlos y no acostarlos ni darle tetero, pues cuando están en posición de cúbito, porque puede haber reflujo de esa leche que ha llegado al estómago combinada con ácido y pueden presentar esofagitis
o puede el alimento irse pues a los bronquios. Entonces, por eso es muy importante saber que estos esfínteres son fisiológicos y son inmaduros. Bueno, entonces la otra clase que vamos a ver es estómago. Como ustedes no han visto toda la anatomía, entonces me hace un favor, cogen el libro de anatomía y van a ver la anatomía macroscópica del estómago. Me van a identificar el fondo, el cuerpo y el antro. Luego identifican el cardias, el canal pilórico y el esfínter pilórico. El ángulo de His. Entonces, básicamente van a mirar la anatomía macro para que puedan entender la histología del estómago. Bueno, esta es la clase de hoy, es muy corta. Entonces, las dudas las vemos cuando estemos por Google Meet. Hasta luego.